Es un gusto para nosotros presentar a la ministra del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo, a la señora Paola Bustamante. Ya vuelve a la cartera y además es un gusto porque es nuestra quinta ministra mujer entrevistada el día de hoy en RPP. Así que para nosotros es realmente importante visibilizar el trabajo de la presencia de las mujeres en el nuevo gabinete. Recordarles que mañana, por si acaso, en Ampliación de Noticias va a estar el ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, para que nos hable de la interpelación que se acaba de aprobar en el Congreso de la República para que explique sobre los alcances del acuerdo que se ha firmado con Odebrecht, acuerdo que ha sido de alguna manera criticado por el presidente el día de hoy. Pero nosotros vamos a lo nuestro. La ministra Paola Bustamante tiene una de las labores más complicadas en nuestro país: ocuparse de los programas sociales, ocuparse de los pobres extremos y ocuparse de los altísimos índices de anemia en el Perú. ¿Cómo está, ministra? Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida nuevamente a su puesto. Muchas gracias, Patricia, y buenas noches. Gracias por la invitación. Efectivamente es un reto importante y el regresar al ministerio, como lo he conversado con el equipo del ministerio el día de ayer, hay tareas importantes. Me sumo al gabinete que liderado evidentemente por el presidente y por el nuevo premier, Salvador del Solar, así que con bastante compromiso como siempre, porque la administración pública es mi casa y el ministerio he formado parte del equipo desde el inicio, así que un gusto estar aquí. Comentábamos con la ministra del Ambiente más temprano que el MIDIS y el Ministerio del Ambiente, por ser los más jóvenes, tienen una mística muy particular. No traen las taras de los ministerios antiguos, ¿no? Que cargan con burocracias, con formas de hacer las cosas de pronto un poco antiguas. Son ministerios que empezaron con sangre nueva, gente nueva, objetivos claros y nuevos. Sin embargo, no todo, en un país como este, no todo sale como uno quisiera. El tema de la anemia es el ojo de la tormenta en este momento. Ustedes tienen un plan multisectorial de lucha contra la anemia que involucra a 15 ministerios. Y si bien nos parece importantísimo que se involucren varios ministerios en este asunto, también asusta que a veces es como tarea de todos, no es tarea de nadie. ¿Cuál es el rol del MIDIS en ese caso? ¿Y cuáles son las acciones concretas, ministra? Porque esto tiene que empezar a arreglarse ya. Bueno, sí, gracias por permitirme explicar un poco, y creo que es importante. La anemia es la deficiencia de hierro en la sangre. Se ha dado muchísima información al respecto y por lo tanto un primer tema que creo que es importante señalar es que, salvo el programa Cuna Más, que atiende niñitos desde los 4 meses hasta los 3 años, y el programa Juntos con un grupo de niños, el ministerio tiene esa tarea, ¿no?, en el trabajo con los programas. Pero además, como Secretaría Técnica del CIAS, ¿no?, coordina la implementación de este plan y el seguimiento de este plan multisectorial que tú señalas. ¿Qué porcentaje de niños logra el Estado abarcar, tocar, encontrar en estos programas sociales? Porque bueno, hay muchísimos que no están en ellos, ¿no? En realidad, el porcentaje desde el MIDIS es bastante pequeño, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es importante señalar cuando se ha detectado Cuna Más, llegaban los niños de 6 meses a 3 años. Se ha ampliado de manera importante para que los niños lleguen desde los 4 meses. ¿Por qué? Porque uno de los temas centrales es hacer prevención, ¿sí? ¿Prevención por qué? Porque se tiene identificado y con evidencia que la anemia comienza y despega a los 6 meses. Porque los más pequeñitos necesitan más hierro, ¿sí? La lactancia materna es importante, pero también el clampaje, cuando el bebé nace, el corte del cordón umbilical tiene que durar 3 minutos. ¿Para qué? Para pasar suficiente, ¿no es cierto?, para que ellos puedan mantenerse hasta los 6 meses que se come la papilla. Entonces, un primer tema es trabajar con niños de 4 a 6 meses. Entonces, un mensaje a los papás y a las mamás. ¿Sí? ¿Dónde los agarra, ministra? ¿Dónde los pesca? Ahí, ¿dónde los encuentra? en los centros de salud. Cuando van a vacunar a los niños. Cuando van a vacunar a los niños, les están haciendo su tamizaje y les están dando gotas. A los niños los pequeñitos no se les puede dar otra cosa que no sean gotas. Porque entonces, no comen todavía. Entonces, ¿no? Papás, mamás con niños de 4 meses en adelante y entre 4 y 6 meses, gotas. ¿A partir de los 6? A partir de los 6 ya se comienza a dar jarabe, gota, multi con la papilla. ¿Sí? Entonces, a partir de los 6, primero prevención, luego atención a partir de los 6.
¿Qué implica este reto? Lo primero es lograr que los niños vayan al centro de salud. ¿Para qué? Para que toda la logística del Estado, ni gobierno nacional y gobiernos regionales, porque la salud está descentralizada. ¿Sí? Cuando miramos el Ministerio de Salud decimos, ya, sí, muy bien, salud que se encargue, sí, pero el servicio se brinda a través de las direcciones regionales de salud, entonces los centros de salud. El gobierno tiene que encargarse que llegue al gobierno regional los insumos. Sí. El gobierno regional que lleguen hasta las postas, que exista personal, Ministerio de Salud, gobierno regional, que exista personal para que cuando lleguen las madres con sus niños y los padres con sus niños, les puedan hacer el tamizaje y puedan darle el suplemento de hierro que sea necesario. Y explicarles, ¿no? Explicarles porque a veces hay mucha desconfianza. Y explicarles, ¿no? Muy bien, entonces, se logra la explicación, ¿sí? El plan multisectorial dice, ya muy bien, acá hemos visto dos actores, gobierno nacional, gobierno regional, papás. La mamá se va con las gotas a su casa o con el multimicronutriente a partir de los 6 meses o el jarabe, y lo primero que pasa es que el niño se estriñe. Porque el hierro estriñe. Entonces, todos los que hemos tenido anemia alguna vez sabemos, o nuestros hijos, estamos embarazados, que nos dan suplemento de hierro, el hierro estriñe, ¿no? Por lo tanto, entonces ve, ¿no? Si una mamá que le da hierro a su niño me dice que todo va bien, es que no le está dando. No le está dando el hierro, porque no todo va bien, porque el niño se va a estreñir. Entonces, las heces son más oscuras. Son más oscuras, llora el bebé porque le da gases, cólicos. Entonces, lo primero que pasa en la casa es que la mamá decide ya no seguirle dando. Entonces, entra nuevamente el Estado a través del Ministerio de Salud, a través de los programas sociales ahí donde estamos y a través de las municipalidades. Hay un monto de dinero muy importante que se ha transferido a los gobiernos locales para eso. ¿Qué pasó, ministra? Porque dicen, aunque sospechamos que las causas por las cuales la anemia puede dispararse no dependen de una persona, son multisectoriales, pero subió la anemia en el gobierno de Ollantumala. Y la señaló específicamente el presidente García la culpa a usted de haber elevado los índices de la anemia. Vamos a poner el Twitter para que la gente entienda a qué nos referimos con este tipo de críticas que nos gustaría que conteste. Dice, preocupa que la misma persona que eliminó la papilla infantil y originó la subida de la anemia infantil con Jaliwarma vuelva al cargo. Hay técnicos capaces que no politizan los programas sociales, y pone una foto además en la que usted aparece con la ex primera dama Nadine Heredia. A ver, ¿usted eliminó alguna papilla infantil? Sí, y hay cuatro datos, ¿sí?, que creo que es importante precisar a raíz de ese mensaje. En primer lugar, la papilla infantil se daba en el PRONA, ¿sí? No hay evidencia que pruebe que la papilla, que era una bolsa de un polvo preparado con nutrientes, entre los que había hierro, se entregaba a los niños de 6 meses a 3 años en los centros de salud proporcionados por el PRONA. ¿Sí? No hay evidencia que diga que la papilla reduce la anemia. De lo que sí hay evidencia es que el niño que era usuario del PRONA y que iba a recoger su mamá la papilla del centro de salud, recibía la misma bolsa de papilla cuando tenía 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. Los niños al año no comen papilla. Los niños tienen que comer comida. Por lo tanto, se hizo para eliminar la papilla en la reforma de los programas sociales, ¿sí?, que se lideró desde el ministerio en la época de la ministra Trivelli, ¿sí?, se hizo un estudio minucioso sobre la papilla y la evidencia señaló que la papilla no se consumía. ¿Sí? Pero era muy poco. No, es que el tema de la anemia es, yo ahorita te voy a comentar. Entonces, en primer lugar, no hay evidencia y sería súper importante, porque lo que sí creo que he demostrado todo este tiempo es que cuando afirmo algo lo demuestro con evidencia. Y la evidencia, y hay estudios que dicen que la papilla no se consume. Lo segundo, creo que hay una mala información. ¿Sí? Jaliwarma atiende de 3 años a más. Y va a los colegios. Entonces volvemos a equivocar y malinformar a la población, porque es en los colegios a partir de 3 años, con lo cual no estamos hablando del 43% de niños con anemia. El 43% de niños con anemia ¿Es de 0 a 3? No, hasta año y medio, 18 meses, 18 básicamente. Meses. ¿No? Esos es los más chiquititos. En tercer lugar, yo creo que también es importante señalar, ¿no?, que está probado que en la campaña del año 2016 todos los partidos políticos que se presentaron a la campaña señalaron que se reconocía el trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No hubo ningún partido político que señalase que iba a hacer cambios drásticos en el ministerio, y reconocieron que no se había politizado
la política social. Y Jaliwarma y los programas sociales presentados durante la creación del MIDIS han sido básicamente exitosos. No es imposible que un programa social sea 100% exitoso, va a haber filtraciones, pero han sido básicamente exitosos. Y está aprobado otra vez con evaluaciones de impacto que demuestran hasta Jaliwarma actualmente que son... No, Jaliwarma es una gran cosa. Y Juntos y Pensión 65 no vamos a negar que son cosas que se hicieron bien. Sin embargo, la anemia subió. Sí. Y eso es impajaritable, eso no se puede ocultar. Ahí hay niños con más anemia que cuando en el PRONA comían esta papilla. No digo que la papilla funcionara, pero ¿cuál fue el cambio que no funcionó? ¿No? A ver, hasta más o menos el año 2010, 8, 9, Perú... En el 8-9 Perú fue declarado país de renta media alta, ¿sí? Y en el momento que Perú es declarado país de renta media alta, los cooperantes comienzan a dar un poquito de marcha atrás. Los suplementos de hierro, en este caso las chispitas que se entregaban, eran compradas por la cooperación internacional. El Perú tenía a las chispitas identificadas como producto alimenticio y no como producto de salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no podía comprarlos. Le encargaron comprarlos al PRONA del año 2009-2010. La primera compra grande para abastecer de multis después de que la cooperación se retiraba o, digamos, daban un poco más de espacio a que el Perú se haga cargo de estos temas, se cayó. Se hizo una adjudicación directa. Eso fue durante el gobierno de la Merced. Sí, se exoneró. Todas las chispitas que venían de la India llegaron tarde, se almacenaron, se entró en arbitraje. En corto, las chispitas se quedaron almacenadas más o menos casi 3 años, porque se entró a arbitraje. Entonces, cuando entra el gobierno del presidente Humala y yo asumo el PRONA, ¿sí? Uno de los temas que me dicen es, hemos perdido el arbitraje como país, así que tienen que recibir las chispitas. Muy bien, se hizo un trabajo con MINSA, se entregaron las chispitas, o sea, con lo cual parte del 10 y el año 11 no se entregaron, ¿sí? Y eso fue, en el año 12, entonces hay una consecuencia. Pero ¿qué pasó? En el año 12 se entregan las chispitas y en 2 meses los niños comienzan a tener reacción. Entonces dije, MIT para la distribución. Probablemente porque estuvieron guardadas mucho tiempo. Tenían vigencia de 3 años y no se sabe el almacenaje. Eso generó que se pare todo lo que se iba a entregar, no se entregó. Recién PRONA comienza la compra, porque no podía comprar, se sacó una exoneración, un proceso de concurso, y recién llegaron chispitas a fines del 2012 para entregarlas en el 13. De acuerdo, pero en términos... Si uno mira la consecuencia, ¿sí? A partir del 14 comienza a repuntar y comienza a mejorar la situación de la anemia. O sea, que las chispitas son fundamentales. Total, el hierro, el suplemento de hierro es fundamental. Entonces, ministra, con todas estas experiencias... Solamente un segundo, sí. Patricia. Yo creo que ya basta de perdernos en el tiempo de echarnos la culpa. Acá todos tenemos que sumar, ¿sí? El señor García ha dicho que hace muy poco ha publicado que tiene una experiencia exitosa de reducción de anemia en alguna parte del país. Todos tenemos que sumarnos. Yo voy a estar encantada de recibir al equipo que ha hecho esa experiencia. He hablado con la gobernadora, la exgobernadora Yamila. Tenemos en el MIDIS la identificación de buenas experiencias de reducción de anemia, ¿sí? El promedio nacional es el que está cayendo. La mejor respuesta a las críticas, ministra, es que usted logre disminuir los índices de anemia y los logre hacer de manera efectiva. Tiene metas muy claras. ¿Las va a poder cumplir? ¿Está en condiciones de cumplirla? Nosotros ahorita estamos evaluando, ¿no?, con la ministra de Salud. Y yo acá quisiera mencionar algo que es central. Hay 2 actores que son centrales en la reducción de la anemia. Y la desnutrición crónica infantil, y creo que es importante señalar que la desnutrición crónica infantil sigue bajando en el Perú. No, quienes dan mensajes de que la desnutrición está subiendo es mentira. De acuerdo. ¿Sí? Ministerio de Salud lidera. ¿Por qué? Porque tiene todos los servicios para llegar. Entonces, MINSA lidera. MIDIS acompaña con los programas, con el seguimiento al plan multisectorial y las alertas. Y hemos tenido un diálogo con el ministro Bruce, porque el tema de agua es clave. Vamos a revisar la estrategia, no porque esté mala, está bien hecha. Y en función a que todo lo que está planificado se logre, vamos a llegar a la meta
estamos analizándolo con la ministra de Salud. El 50% de los casos de anemia tienen que ver con la mala calidad del agua. Usted ha señalado que va a reducir en breve, para finales de este año, me parece, a 39% el índice de anemia, que está en más de 40, que está en 43. Eso lo ha señalado la ministra Zulema. Ya. ¿Sí? Y ella me ha dicho... ¿Sostiene? Sí, ella me ha dicho, yo he hablado con la ministra el día martes. Zulema es la ministra de Salud. La ministra de Salud. La ministra de Salud, hemos tenido una reunión con los alcaldes de Lima Metropolitana, ¿no? Y la meta de este año que ha planteado Minsa ha sido analizada, evaluada y me ha dicho que vamos caminando hacia ello. Perfecto, nosotros nos sumamos. Hay otro tema que me parece importante. Rapidito, La anemia está más alta en los niveles AB. Increíble. AB Malos urbanos. hábitos. Entonces Malos hábitos. Preferimos darle a nuestros hijos pescado blanco y no pescado negro. Ojalá, ministra, preferimos darle chatarra. Bueno, es chatarra. ese es otro, además. Entonces, yo sí creo que aquí hay una campaña nacional. Todo el esfuerzo que haga el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿sí?, no va a surtir efecto si en las casas los papás no logran, ¿sí?, ser conscientes que hay que mejorar la alimentación, lavado de manos, y en AB es un mensaje a la conciencia, ¿sí? Mejor alimentación porque no es recursos, y su suplementación, así los niños... Una pregunta de una sí o no, porque me tengo que ir desgraciadamente. Y es que hay en ese problema, Contraloría en ese momento ha entrado al MIDIS por la contratación irregular de Evelyn Aliaga Vizcarra, una asesora que tenía impedimento para trabajar con el Estado y era asesora de la ministra anterior. ¿Cuál es la situación de la señora Evelyn en ese momento? De acuerdo a lo que me ha informado el secretario general, ella no está ya en el ministerio, me parece que desde fines de febrero. Se ha pedido, efectivamente hoy día hace 4 horas me ha llegado la comunicación de Contraloría, el equipo está preparando la información para contestar y esperemos que efectivamente, lamentablemente, no puede separarse del trabajo hasta que no sea una persona inhabilitada. Entonces, podría estar trabajando, pero no estaba inhabilitada. Lo que me informan es que una vez que salió la inhabilitación, inmediatamente tomaron la decisión de separarla. Entonces, creo que es un tema, de acuerdo a lo que me han informado, es un tema de información y aclarar esta situación. Muy bien, ministra. Por supuesto, esta es la primera de varias entrevistas que tendremos. Importantísima la explicación que ha hecho sobre la anemia y efectivamente acá se trata de que los niños no tengan anemia, no de ver quién tiene la razón. En ese punto no importa quién tiene la razón, sino que los niños no tengan anemia. Así es, así que buen trabajo, ministra. Vamos a ver si se logra. Con ustedes, gracias por la paciencia, nos pasamos un par de minutos. Los dejamos con el noticiero de las 8.